La ansiedad es una sensación subjetiva que ocurre cuando nos sentimos en riesgo o amenazados, y esto es ante situaciones que pueden ser novedosas o que pueden ser muy intensas para nosotros. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, pues hoy vamos a hablar de la ansiedad. La verdad es que cada vez es más frecuente que la gente lo padezca y puede aparecer en personas desde edades muy tempranas, como niños chiquitos, y ante situaciones como algún examen, ante alguna situación de bullying en su escuela, y obviamente también en adultos y en adultos mayores. Cada vez es más común, entonces por eso es importante que sepamos qué es, que logremos identificarla, diferenciarla, porque hay varios tipos, y bueno, saber cómo podemos tratarla. Y bueno, como dijimos en el inicio del video, pues la ansiedad es una sensación subjetiva que nosotros sentimos ante algún estímulo que nos preocupe, que nos ponga alerta, que sintamos que estamos en riesgo o también ante situaciones de estrés. Esto hace que el cerebro también se alerte y reaccione. Muchas de las veces el cerebro reacciona automáticamente y otras son conscientes. Es decir, tú tienes muchísima ansiedad y tu cerebro comienza a reaccionar, pero no eres consciente. Tú no puedes modificar esos impulsos que el cerebro está mandando. En cambio, hay otros que sí son conscientes y tal vez lo puedes tratar de modificar. Por ejemplo, cuando estamos muy ansiosos y tenemos una situación de estrés o de miedo, sudamos, nos empiezan a sudar las manos, nos sentimos, que estamos sudando muchísimo. Esa sensación no la podemos controlar, pero a lo mejor si tú tienes ganas de gritar impulsivamente ante la situación, esa sensación sí la puedes controlar, esa sí es consciente. Ahora, lo importante aquí es que empecemos a darnos cuenta en qué situaciones comenzamos a tener ansiedad y nosotros tratemos de controlar la situación. Por ejemplo, si sabemos que nos da mucha ansiedad exponer o hablar en público y tenemos una exposición en nuestra escuela, bueno, pues sabemos que es probable que vamos a sudar, entonces podemos usar antitranspirante, puedes tratar de ventilar, ver si el lugar tiene ventilación, si puedes abrir las ventanas. Trata de relajarte, tomarte un té antes, estar consciente de que no va a pasar nada, que poco a poco va a ir fluyendo y ir moderando esa ansiedad te va a ayudar a que los ataques cada vez sean menos fuertes. Al moderarlo tampoco quiero decir que se va a quitar, esos ataques siempre te van a dar, como te digo es subjetivo, entonces depende de la persona. Hay personas que les dan ansiedad algunas cosas y personas que le dan ansiedad otras, pero sí podemos aprender a manejarnos ante esa situación y también a controlarlo un poco. Ahora, hablando de los síntomas, hay diferentes tipos de síntomas. Hay síntomas motores, fisiológicos, entre otros que ahorita vamos a hablar. Y bueno, hablando de los síntomas motores, estos se dan por tensión muscular y bueno, pueden ser incapacidad para relajarte, sentir los músculos súper contracturados y entonces sentir dolor de cuerpo, sentir cansancio excesivo, dolores de cabeza e incluso podemos llegar a sentir temblores, sobre todo de las extremidades. Cuando estamos sentados, sentir que la pierna nos está temblando o las manos. Y hablando de los síntomas psicológicos, bueno, pues podemos encontrar temores, irritabilidad, tensión, insomnio, que no nos podamos concentrar fácilmente. Entonces, bueno, llega el estímulo, nuestro cerebro lo procesa como algo de riesgo o algo muy intenso y entonces manda señales. Estas señales hacen que se desencadene todos estos síntomas que les estoy contando. Primero se liberan algunas hormonas, entonces por eso empezamos a sudar, a temblar y además se acompaña con los síntomas psicológicos, entonces nos sentimos con miedo, con mucha presión, con tensión y en realidad a veces no sabemos ni siquiera por qué, no sabemos por qué nos estamos sintiendo así y es muy difícil controlarlo. Y bueno, como les estaba contando hace rato, la ansiedad sí se acompaña de diferentes, de eventos marcados. Por ejemplo, en un niño cuando van a entrar a la escuela
o cuando van a cambiar de grado, o cuando cambian de escuela, cuando tienen que hablar en público, en ese tipo de situaciones. Después nos vamos a la adolescencia y bueno, obviamente se puede desatar la ansiedad en muchas situaciones del adolescente, cuando, no sé, cuando le gusta a una persona, también en problemas de la escuela, cuando sufren bullying, están buscando su identidad, entonces por eso es más común que tengan ansiedad. Posteriormente, bueno, pasa lo mismo cuando vamos a entrar a la universidad, cuando vamos a buscar un trabajo, cuando empezamos a crear a nuestra familia. Siempre tenemos episodios de ansiedad en eventos que son contundentes para nuestro desarrollo personal. Y bueno, también hay algunas enfermedades que pueden acompañarse de ansiedad, como la depresión. Por ejemplo, las personas que son obsesivas compulsivas también pueden tener cuadros de ansiedad. Y bueno, el problema de esto también es que psicológicamente comenzamos a sentir miedo irracional, sentimos que se nos está yendo el control de nuestras manos, que son situaciones que no podemos controlar. Además, también la ansiedad reduce nuestra concentración, entonces es mucho más difícil el aprendizaje, por ejemplo, en niños. Entonces, por eso hay que estar muy conscientes de este tipo de situaciones. Si ves que tu niño está teniendo cuadros de ansiedad, bueno, pues va a ser lógico que a lo mejor tenga problemas de aprendizaje y tenga malas calificaciones. Entonces es muy importante abordar estos temas para que no tenga problemas, por ejemplo, en la escuela. También pueden tener problemas de conducta, tener problemas para relacionarse con otras personas. Ahora hablemos de la ansiedad exógena y la ansiedad endógena. La ansiedad exógena se produce por algo que es externo al sujeto, o sea que tú no puedes controlar. Puede ser, como les digo, por algún evento estresante o por el uso de algunos medicamentos o algunas drogas, por ejemplo. Y bueno, también de algunos psicoestimulantes como el café o el tabaco. Y la ansiedad endógena pues está desarrollada por el sujeto, o sea, internamente. Puede ser desencadenada, como les digo, por alguna enfermedad como depresión, o para las personas que son obsesivas, o también por algún desajuste hormonal. Ahora, hay personas que usan la ansiedad a su favor, que puede ser eficaz porque les ayuda a trabajar mejor y más rápido. Por ejemplo, hay personas que dejan sus trabajos para el final, o sea que a lo mejor saben que tienen 15 días para entregar ese trabajo y lo dejan. Y cuando pasa, o sea, cuando apenas tienes 2 días o 1 día para la entrega, pues te empieza a entrar ansiedad porque tienes que hacerlo todo rápido. Hay mucha gente que funciona bien de esa manera, que cuando están ansiosos pueden hacer las cosas de mejor manera y que los trabajos les salen mejor. Pero bueno, no a todas las personas, porque al contrario hay personas que cuando se sienten ansiosos no pueden controlar la situación y entonces no hacen nada, o sea, no pueden trabajar, no pueden realizar alguna actividad porque la ansiedad los limita. Entonces también depende muchísimo de tu personalidad, de tu carácter y de la manera en la que te desenvuelves. Ahora, hablando de los tratamientos, si hablamos de la ansiedad que no es causada por ningún problema hormonal o que se necesiten medicamentos, entonces un tratamiento excelente es hacer ejercicio. Con el ejercicio puedes canalizar tu energía, puedes liberar energía que tengas ahí acumulada y que eso te haga sentir ansioso. También cuando tienes algún problema o alguna situación de estrés, al hacer ejercicio te relaja, te puede ayudar con los síntomas, te puede ayudar a dormir mejor. Entonces les recomiendo que hagan algún tipo de ejercicio. Si les gusta nadar, pueden nadar perfectamente, tal vez en la tarde-noche para que duerman mejor. Pueden ir al gimnasio, pueden correr, el ejercicio que a ustedes les guste. Es más, si se sienten muy ansiosos y no pueden descansar, les recomiendo que brinquen la cuerda. No necesitan incluso ir a ningún lado, pueden brincar media hora la cuerda y van a ver que se van a sentir mucho más tranquilos. Otra cosa que les recomiendo es abrirse a los demás, tratar de platicar con sus personas cercanas, de contarles cómo se sienten, de hacer con ellos cosas que les gusten, que los hagan sentirse bien. Y bueno, si no tienen la confianza de hacerlo con una persona cercana, les recomiendo que busquen una terapia psicológica. También es importante que sepan que no cualquiera, o sea,
no pueden decir, ay, quiero ir al psicólogo. Bueno, pues aquí dice psicólogo, bueno, a este voy. Necesitan buscar personas que estén capacitadas para poderlos tratar, que tengan una especialidad y buscar la terapia que más les guste a ustedes, porque a lo mejor no les gusta, no sé, una terapia cognitivo-conductual y solamente están yendo, se están aguantando la terapia y no les está haciendo bien, al contrario. Entonces tienen que buscar la terapia que más les guste, con la que se sientan más tranquilos, más cómodos. Y bueno, sí pueden ir con un psicólogo general para que los oriente a cuál terapia deben enfocarse. Y bueno, también les recomiendo que traten de trabajar en su enriquecimiento personal. Es decir, en hacer cosas que a ustedes les guste, ir al cine, ir al teatro, escuchar música, estudiar, por ejemplo. Si se quedó algo inconcluso, pues busquen. Ahorita hay muchos cursos que pueden hacer en línea, no necesitan perder mucho tiempo en transportarse o en ir a algún lado, también son económicos. Entonces traten de enriquecerse como personas para sentirse mucho mejor con ustedes mismos. Y bueno, si hablamos de la ansiedad que ya necesita medicación, bueno, pues se usaron muchísimos años los barbitúricos y actualmente se usan las benzodiazepinas, que nos ayudan a estar más tranquilos, a dormir mejor, pero obviamente para llegar a esto tienen que ir con su médico, ni siquiera con un psicólogo, tienen que ir con un psiquiatra o bueno, con su médico para que los canalice. Y también se pueden llegar a utilizar antidepresivos, pero bueno, como les digo, esto sí depende muchísimo de la persona que los esté tratando y que los esté medicando. Yo les recomiendo que si empiezan a tener episodios de ansiedad continuos, que traten de hacer algo ustedes mismos, que primero, como les digo, busquen una terapia, traten de hacer cosas que les ayude y ya después que si necesitan o si el profesional, el psicólogo nota que necesitan algún medicamento, bueno, pues él mismo los va a canalizar. Pero no vayan luego con el psiquiatra o con el médico para que les dé pastillas, porque muchas veces este tipo de medicamentos tienen efectos secundarios y nos pueden hacer sentir mejor antes de hacernos pues sanar la ansiedad. Entonces bueno, eso es lo que yo les recomiendo. Pero bueno, entonces espero que les haya gustado el video, que hayan podido comprender conmigo qué es la ansiedad, a qué se debe, cuáles son los síntomas y cómo podemos atacarla. Y bueno, como les digo, no es algo que vaya a desaparecer, porque siempre vamos a tener situaciones de estrés, aunque nuestra vida sea tranquila y feliz, por decir, siempre vamos a tener alguna situación estresante. Entonces es importante más bien saber cómo podemos actuar ante esa situación, pero estar conscientes de que siempre nos puede pasar. Y bueno, también que depende de nuestro carácter y de nuestra manera de ser, porque bueno, hay personas que a lo mejor nunca van a tener ansiedad o que a lo mejor la pueden controlar, como les comentaba, que hay gente que ante la ansiedad pueden trabajar mejor y hay personas que sí les paraliza. Entonces bueno, les recuerdo que yo subo videos todos los sábados a las 2 de la tarde hora de la Ciudad de México. Les dejo por aquí mis redes sociales para estar en contacto durante la semana. No olviden por favor suscribirse y regalarme un like y yo los veo en el siguiente video. Bye.